Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Alabemos al Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
nuestra iglesia es tan importante la instrucción a los más pequeños. Por eso, papitos, presten atención a las siguientes normas. ¿Quieres conocer más de Dios? Pues no te olvides de tu Biblia. Tráela. Queremos expandir la palabra, no el virus. Si te sientes mal, oramos por ti y te esperamos recuperado. Ser puntual es un gran ejemplo que les damos a nuestros hijos para darle la gloria a Dios con amor y con compromiso. Papito, enseña a tu hijo a ser agradecido con todo lo que nos ha dado nuestro Señor con la ofrenda. Recuerda que por la seguridad de tus hijos, la entrada y salida es por la puerta peatonal. Tengamos paciencia al momento de entregar a tus niños. Recuerda, no envíes alimentos ni juguetes a los pequeñitos para que puedan disfrutar de todas las actividades. Los esperamos con mucho amor. Estas son algunas de las pautas que nuestros hermanos del Ministerio de Escuela Dominical para Niños comparten con todos nosotros, de manera especial, papitos. Cada vez que usted vaya a la iglesia los días domingos, recuerde tomar en cuenta cada una de estas instrucciones para que nuestros pequeñitos puedan disfrutar de un tiempo de gozo, de aprendizaje y sobre todas las cosas, de enamorarse cada vez más de nuestro Creador. Así que ya lo saben, papitos. Por otro lado, queremos, amada iglesia, comentarles a todos ustedes y recordarles lo que ya fue anunciado el domingo pasado. Tenemos ya nuestra fecha separada para la celebración tanto de bautizos como la presentación de niños, sábado 25 de junio, así que por favor separe desde ya en su calendario. Para empezar, tenemos nosotros la presentación de niños y tome atención, el horario para esto será a las 8:30 de la mañana. Les repetimos, la presentación de niños será a las 8:30 de la mañana. Mientras que nuestros hermanos que deseen participar de los bautizos, los esperamos a las 10:30 de la mañana. Lo repetimos, los bautizos se llevarán a cabo a las 10:30 de la mañana. Tome en cuenta que no necesitamos separar a puesto o reservar en algún lugar, inscribirnos, no, simplemente los esperamos a todos ustedes con los brazos abiertos para tener esta fecha tan especial de celebración de bautizos y presentación de niños. Ya lo saben, los dos horarios, 8:30 y 10:30. Empezamos de manera puntual, así que le animamos a usted que por favor asista, por lo menos con unos 15 minutos de anticipación, para que pueda dejar su vehículo con tranquilidad en el espacio que ha sido asignado y que usted pueda trasladarse a la iglesia y con sus familiares, con sus seres queridos, con quien usted desee ser parte de este evento especial, pues los pueda a cada uno de ellos invitar. Los esperamos a todos juntos para este día de gran celebración ante la presencia de nuestro Señor. También vale mencionar, y esto lo estaremos anunciando con más regularidad en los próximos días, pero el día miércoles 22, un miércoles como hoy, de hecho de aquí en 2 miércoles más, en 2 discipulados más, estaremos nosotros compartiendo la charla para que tanto los papitos que deseen hacer la presentación de niños como para aquellas personas que deseen bautizarse conozcan todo lo que necesitan saber para ese día especial y también, por supuesto, a la luz de la palabra de nuestro Señor. Así que más información estaremos comunicando más adelante. Mientras tanto, recuerde el día y la hora de cada evento que estamos nosotros en este momento anunciando, bautizos y presentación de niños. Ahora sí, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para presentarnos ante nuestro Señor antes de la exposición de la palabra. Oremos. Bendito Rey, amado Padre eterno, queremos darte una vez más muchas gracias a ti, porque estando, Señor, en un día más entre semana, un día miércoles, en donde tú nos convocas para poder ser instruidos en tu preciosa palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque en la pastoral de nuestra iglesia has puesto tú un sentir muy especial para hablar de las falsas doctrinas, de la apostasía, de los falsos evangelios. Y tanto Pastor Edgar Silva como Pastor Freddy Jiménez están impartiendo estas enseñanzas. El día de hoy, Señor, queremos seguir estudiando acerca del presente y el futuro que nosotros encontramos en tu palabra y que nos das como advertencia para nosotros, tu pueblo, tu iglesia.
nos preparamos, Señor, para recibir este mensaje, esta enseñanza. Pero antes de ello, Señor, queremos también presentar nuestro corazón y así también presentar diezmos y ofrendas ante ti, reconociendo, Señor, que todo procede de tu mano y que en tu infinita bondad y misericordia nos has dado esta casa, este templo, donde podemos nosotros, Señor, ser instruidos por tu palabra. Aún en medio, Señor, de esta tecnología que nos permites aún usarla, porque podemos así tantos más recibir de tu palabra. Ya no hace falta el trasladarnos entre semana, que a veces por las actividades se complica, pero ahora, Señor, tenemos esta herramienta y por eso te damos gracias, porque podemos sembrar, Señor, en el lugar en donde tú nos estás permitiendo crecer, Señor, en la palabra. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti y ahora disponemos todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo para ser presentado ante ti y ser instruido a través de tu preciosa palabra. Todo esto lo hemos orado en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor bendiga su vida, que la gracia y la paz de nuestro Señor se derrame sobre sus corazones, sobre todo su ser. Y bueno, en esta noche el Señor pueda también abrazar todo lo que usted es y edificar su vida. Ese es el anhelo que tengo en mi corazón. Y bueno, antes de iniciar, usted seguro también ha estado experimentando estos días muy fríos que se están sintiendo aquí en el Ecuador, en la ciudad de Quito, porque desde aquí, desde la mitad del mundo, transmitimos este mensaje para las naciones y estamos experimentando tiempos bastante fríos, días bastante fríos. Tal vez está ya al lado con su cafecito para calentarse, pero lo que le pido es que tenga por favor su mente abierta, su corazón abierto para recibir el mensaje de Dios para su vida en esta noche. Amén, mis hermanos. Le pido por favor que busque en la Biblia, busque en la preciosa palabra del Señor, la segunda carta a los tesalonicenses. Usted sabe que estamos estudiando acerca del presente y futuro a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que le pido que busque la segunda carta a los tesalonicenses en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3. Le voy a dar lectura en esta ocasión. La lectura bíblica es de la versión Biblia de las Américas, ¿sí? Muy parecida a la Reina Valera. Y dice de la siguiente forma. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una vez más hago énfasis en esta parte de esta lectura. Dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, como les decía, en esta noche continuamos con el estudio sobre el presente y el futuro a la luz de la Biblia y seguimos reflexionando sobre la apostasía en la sociedad de hoy y en sus manifestaciones tanto en el mundo como en la iglesia del Señor. En el estudio pasado, hace 15 días, en el estudio que tuvimos en la primera parte, le había comentado que la apostasía
es una palabra griega compuesta en su primera parte de las letras siguientes, A-P-O, apo, que quiere decir caer, que quiere decir alejarse de, y stasis, que quiere decir rebelión. Podemos decir entonces que la apostasía es un desafío a un sistema establecido, a una autoridad, y es literalmente una rebelión o un abandono de la fe. Eso es apostasía, lo habíamos revisado en el estudio anterior, pero es necesario que para retomar el tema nuevamente tengamos este concepto bien claro. No es un desafío al sistema establecido, a la autoridad, eso es apostasía, y es literalmente una rebelión o un abandono de la fe. Y hermanos, esta apostasía en los últimos tiempos se manifiesta de tres maneras. Esto también les recuerdo, fue dicho hace 2 semanas, y es que la apostasía se manifiesta básicamente de 3 maneras. Primero, en una rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra. Recuerde esto. Una rebelión a lo que Dios ha establecido en su preciosa palabra. Y luego es un desafío a la autoridad de Dios. Un desafío a la autoridad que emana nuestro Dios. Y tercera forma es un abandono de la fe y de la sana doctrina. En el estudio anterior reflexionamos sobre estos 2 primeros tipos de manifestación de la apostasía en la sociedad, ¿sí? Revisamos la rebelión que tiene el mundo a lo establecido por Dios. Habíamos hablado de la homosexualidad, habíamos hablado en el segundo punto de un desafío que tiene el mundo hacia la autoridad de Dios. Tocamos el tema del aborto y quedó pendiente este punto del abandono de la fe y de la sana doctrina, que es algo que compete ya de manera directa a la iglesia del Señor, nos compete a nosotros. Mire, la apostasía se puede ver en el mundo y eso no nos puede tomar por sorpresa, ya que en el mundo se escuchan muchísimas cosas en contra de Dios. Pero sí nos llama la atención que la apostasía también se coloca dentro de la iglesia, con gente que supuestamente es cristiana, que es seguidora del Señor Jesucristo, que es creyente en Dios. Y de ahí viene la apostasía, y esta es una gran señal que nosotros debemos tomar en cuenta. Y nos vamos a tomar los minutos que vienen para hablar de este punto, ¿no? De un abandono de la fe y de la sana doctrina. ¿Quién hace esto? Alguien que es creyente. ¿Quién abandona la fe? Es alguien que dice que tener fe y dice tener sana doctrina. Por eso es que esta noche vamos a hablar de la iglesia, de la apostasía dentro de la iglesia. Ahora, un abandono de la fe y de la sana doctrina implica en la práctica un alejamiento de la sana doctrina y de la enseñanza que nos da, de la enseñanza principal que nos da la Biblia. ¿Para qué? Para caer en falsas enseñanzas, para caer en herejías. La segunda carta de Pedro, iglesia amada, y vamos ya en materia, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro 2:1, y lo digo así con calma para que usted lo pueda buscar. Yo lo tengo ya en mis apuntes. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Habrá falsos maestros, falsos profetas, dice, entre vosotros. Podemos ver en este texto aquí de la segunda carta de Pedro el peligro de la apostasía, hermanos, querida iglesia. Y son esas enseñanzas que entran, que ingresan a la iglesia del Señor de manera sutil, de manera encubierta, y lastimosamente engañan a muchos. Algunas de esas formas de apostasía en la iglesia son las siguientes, y voy a ser muy directo en lo que le voy a decir. Una forma de apostasía dentro de la iglesia es este conocido evangelio o teología de la prosperidad. Evangelio o teología de la prosperidad. Esta falsa doctrina ha crecido muchísimo en estos últimos años. Esta falsa enseñanza se enfoca principalmente en las posesiones materiales, se enfoca en el bienestar físico, se enfoca en el éxito en la vida, se enfoca en el ascenso laboral, en el ascenso económico, en el éxito en los negocios, y etcétera, etcétera. Todo por ese aspecto de lo material, del dinero, de lo económico, del éxito, de la fortuna. Eso es evangelio o teología de la prosperidad. Y hay muchísimas iglesias que han abrazado esta falsa doctrina destructora de lo que realmente enseña la palabra del Señor. Miren, los seguidores de esta teología de la prosperidad, de esta falsa enseñanza, expresan que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para los cristianos, y que para alcanzar esto las personas tienen que hacer pactos financieros con el Señor. Pactos financieros con el Señor. Fíjese. Pero este evangelio torcido que expresa esta doctrina de la prosperidad, este evangelio chueco, puede resultar como muy atractivo para muchos. Claro. ¿A quién no le gustaría estar bendecido económicamente? Pero tenemos que saber, iglesia amada, que definitivamente un evangelio de ese tipo está distorsionado de lo que verdaderamente enseña la palabra de nuestro Dios, ya que la Biblia no dice que la voluntad de Dios es que todos sean ricos, que todos sean empresarios, que todos tengan éxito financiero, y que nadie tenga problemas. Claro, ese es un anhelo que muchos lo pueden tener como parte de sus metas en su vida, y claro, no está mal plantearse metas en sí, pero ese anhelo es un anhelo humano. Así como sintió el apóstol Juan cuando le escribió a un hombre llamado Gallo. Le voy a leer en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Tercera de Juan 1, versículos 1 y 2 dice: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire estas palabras: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Lindo ese anhelo y no está mal,
pero estas son anhelos humanos. Y podemos ver aún en este anhelo que tiene Juan, ¿sí?, que hace referencia o su anhelo principal, sí es que sea prosperado, pero generaliza y dice en todo, y al final dice así como prospera tu alma. O sea, lo principal es el alma, lo principal es lo externo, lo principal es la paz interna. Y aunque esto puede ser aplicado tranquilamente a Dios, porque Dios nos ama y tiene ese sentir por nosotros, y Él quiere bendecirnos y Él quiere levantarnos, y eso es muy cierto, ¿sí? Y quiere que seamos prosperados, pero no olvidemos que en su palabra Él nos aclara, Dios mismo aclara, porque un versículo no podría ser considerado una doctrina, sino que doctrina prácticamente es basado en un contexto. Y usted sabe que el contexto de un versículo es el capítulo, y el contexto de un capítulo es el libro, y el contexto del libro es el testamento, es antiguo o es nuevo, y el contexto del testamento es toda la Biblia, hermanos amados. Entonces no podríamos hacer una doctrina simplemente de un versículo. Pero aquí el énfasis, mire, del corazón del ser humano, en este caso de Juan, también es que sea prosperada nuestra alma. Eso es lo principal. Y déjeme decirle que a Dios, a nuestro Señor, lo que le interesa es tu alma. A Dios lo que le interesa es que tú seas salvado, que tú vengas al conocimiento de la verdad, no que simplemente tengas dinero, no que simplemente te vaya bien en un negocio, en la empresa o en alguna circunstancia superficial y material, sino que tu alma sea salvado. Y ese es el mensaje correcto. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate en el corazón de Dios, en el anhelo de Dios, que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Además, iglesia amada, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente de su boca, que no debemos permitir que nuestro corazón se llene de avaricia. O sea, es querer tener muchas cosas materiales, querer tener y no saciar. Ese querer tener cosas, ¿sí? No podemos llenar nuestro corazón de avaricia creyendo que lo principal en la vida cristiana es el progreso financiero y los bienes materiales. Lastimosamente, esa teología torcida de la prosperidad le hace pensar que eso es cierto, que tú estás bien si es que tienes plata, si es que tienes dinero, si es que tienes posesiones, cuando vemos que lo principal es el corazón del ser humano. Mire, en Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor Jesucristo dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, diga conmigo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, quiero aclarar algo, iglesia amada, en este punto, y es que no está mal tener posesiones, no está mal que le vaya bien en su trabajo, en sus negocios, pero eso sí le digo, eso no puede ser lo principal en su vida. Lo más importante es tu corazón con el Señor, tu vida con Dios. Lastimosamente,
El evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad, enseña que si tú no tienes plata es porque estás en pecado. Que si te enfermas es porque estás en pecado. Que si tu relación con Dios no está bien, que tu relación con Dios no está bien y que eso implica todas las desgracias que tú estás pasando. Y eso es enseñanza torcida, enseñanza falsa. Lastimosamente muchos mensajes están llenos de estas cosas. Fíjese bien, y ahora con la tecnología, con el YouTube, y tenemos acceso a muchísimos mensajes de gente muy conocida, pero tenga cuidado con lo que escucha y tenga mucho cuidado con lo que deja ingresar a su corazón y a su mente. Y le comento esto y comparto este mensaje en esta noche porque nosotros como iglesia cristiana, como iglesia verdadera del Señor, debemos tener claro, hermano, porque debemos tener elementos para poder distinguir entre lo que es sano y lo que hace daño en la enseñanza de Dios, me refiero, en la enseñanza cristiana, en la enseñanza eclesiástica, para ser más claros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que veo. No es que he recibido comentarios de gente que se acuerda, viene y cuenta y dice, no, pues es que yo vi un mensaje, pastor, yo vi un mensaje de tal persona y este mensaje decía que yo no puedo andar pobre, que yo necesito andar siempre bien internado y de afrag, porque si no, eso implica que yo ando en pobreza y ando en pecado. Terrible. Ese tipo de comentarios se escucha cuando dejan meter en su corazón esta falsa doctrina, teología de la prosperidad. Escuche bien lo que le voy a decir, algo adicional. La palabra de Dios no nos llama a hacer pactos financieros con el Señor. Y aquí quiero ser directo, especialmente con este canal de televisión, Enlace, ¿sí? Que muchos lo conocen. Tenga mucho cuidado porque ahí constantemente le invitan a que haga pactos financieros con el Señor, ¿sí? Cambiar dinero con el Señor para recibir un favor de Él. Eso no es bíblico, para nada. Más bien la palabra del Señor nos invita a confiar en Él, confiar en su cuidado y su provisión. En Mateo, le voy a leer un versículo con respecto a esto. Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 33. Mateo 6, 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que les retumbe eso en los oídos, iglesia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, vean, una vez más. Primero, nuestro corazón no puede estar puesto en las cosas materiales. No podemos afanarnos por algo así. Sí es necesario y Dios sabrá proveernos y Dios nos dará de acuerdo a su voluntad, hermanos. Pero dice que esas cosas serán añadidas. O sea, ¿qué quiere decir esto que será añadido? Es porque hay algo ya. ¿Qué es lo primero? Tu vida con Dios. Tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu ser, a esa relación con Dios sincera, seguro Dios irá añadiendo lo que tú necesites. Ahora, si tú has ido a una de estas iglesias, o tal vez no, bueno, en este caso directo, sabemos que la gran mayoría de personas que se conectan a esta transmisión son parte de la iglesia cristiana Dios es Fiel, una iglesia sana, donde aborrecemos esa teología de la prosperidad. Pero si tú
¿Estás asistiendo a otra iglesia, alguna iglesia, algún lugar donde, mire, el énfasis es el dinero, el énfasis es en el éxito financiero, en el reconocimiento público, en los negocios? O sea, sal corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque son apóstatas. Eso es apostasía. Han abandonado la fe y la sana doctrina. Eso es apostasía. Han abandonado la fe y la sana doctrina. Recuerda esta primera forma de apostasía en estos tiempos modernos, es este evangelio o teología torcida de la prosperidad. Pero vamos a otro punto, iglesia amada, otra forma de apostasía que también se ve en la iglesia de hoy, y es esta famosa doctrina de la confesión positiva. Confesión positiva, no sé si usted ha escuchado, pero mire, la confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que uno desea que pase. Claro, con la esperanza de que Dios haga realidad lo que está diciendo con su boca. Las personas que enseñan esta doctrina de confesión positiva afirman que las palabras tienen tal poder espiritual que si decimos en alta voz las palabras correctas con la fe correcta, nosotros podemos obtener riquezas, salud y aún hasta atar a Satanás, que así se escucha este tipo de cosas. Y aún dicen muchos que hasta lograrlo, cualquier cosa que nosotros querramos. Es por eso, iglesia amada, que en la actualidad, en muchas iglesias, en programas televisivos, cristianos especialmente, en redes sociales, nosotros podemos escuchar a pastores, a cantantes, a predicadores y a cristianos en general, expresando palabras como yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo ato. ¿Sí ha escuchado esas palabras? Si alguna vez escucha eso, si usted escucha eso en algún mensaje, como parte de ese mensaje me refiero, ¿vea? Tiene que prenderse una alarma de alerta sobre su cabeza. Sí, palabras como yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo ato. Tenemos que comprender, iglesia amada, que esta doctrina de la confesión positiva es muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Por qué le digo esto? Porque es una enseñanza que no está en armonía con las verdades de la palabra de Dios, con la verdad que está aquí en la preciosa palabra del Señor. Esta enseñanza de la confesión positiva dentro de las iglesias, más bien es un concepto tomado de la nueva era, de esta forma de vida en el mundo que existe, llamada la nueva era. Dentro de esto existe la llamada ley de atracción, y eso lo han tomado y lo han llevado dentro de la iglesia. ¿En qué consiste esa ley de atracción? Esa ley nos enseña en el mundo que una declaración, que un pensamiento positivo atrae a una reacción positiva. Por eso es que la confesión positiva dentro de las iglesias es apostasía total, porque ha dejado de lado la verdad de la palabra de Dios y más bien exige, con esa confesión positiva, exige o trata de imponer a Dios el cumplimiento de sus deseos. Pero no es simplemente un anhelo, no, es una imposición del ser humano hacia Dios, como que eso fuese posible. Mire, la confesión positiva
le quita, o más bien no le quita, sino que le trata de quitar a Dios su soberanía. Y trata de convertir a Dios en una especie de genio de la lámpara. Es decir, pone al hombre, el yo, en lugar de Dios. O sea, lo que yo quiero y lo que yo pienso es lo principal. No importa si tú no quieres Dios, tú me cumples. Y algunos hasta se atreven a decir, es que en tu palabra dice así. Tú mismo dices, Señor, en tu palabra. Y empieza, y yo declaro, y yo ato, y yo establezco. En primera instancia, alguien podría decir lo siguiente, podría decir, pero pastor, la palabra de Dios nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Y claro que la palabra del Señor enseña esto. En Marcos, por ejemplo, Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro, si leemos a primera vista, podríamos pensar en esta famosa confesión positiva, pero si nosotros revisamos la palabra de Dios de manera responsable, ¿sí? Leyendo, revisando el contexto de las cosas, haciendo una verdadera exégesis. Bueno, ¿sabe qué? Ni siquiera una verdadera exégesis, aún hasta por sentido común, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios es soberano y que ni una hoja de un árbol se cae sin que Él lo sepa, sin su consentimiento. Así es que esto que está escrito en Marcos 11:24, obviamente está bajo la soberanía de Dios. O sea que la palabra todo que está hablando aquí dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, todo ese todo se refiere a todo lo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y no a todos nuestros caprichos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro, está escrito esto también en su palabra. Si nosotros leemos simplemente lo que está en Marcos 11:24 y a primera vista y solamente nos fijamos en ese versículo, nosotros podríamos pensar que la confesión positiva es real. Pero hermanos, nosotros sabemos que Dios es soberano. No se olvide de eso nunca. Dice que si pedimos, primera de Juan 5:14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, soberanía de Dios implica eso. Él nos oye. Mire, y el mayor ejemplo de todos que ha impactado mi vida con respecto a este tema y me ha dejado muy claro con respecto a que esta confesión positiva es una enseñanza falsa y chueca y es apóstata, es apostasía, es cuando el Señor Jesucristo nos enseña la forma en que nosotros debemos orar, reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Lucas 11:2 dice lo siguiente. Le voy a leer Lucas 11:2. Esto es muy conocido, pero recíbalo de parte de Dios para su vida. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta famosa oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad. O sea, no es mi voluntad, no son mis caprichos, no son mis confesiones, no son mis palabras las que producen algo. No. Es hágase tu voluntad, es la voluntad de Dios.
Y el mayor ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo fue cuando, estando a punto de ser ya tomado preso, usted sabe, él oró en el Getsemaní. Y en Mateo 26:42 dice lo siguiente: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo, hablando a Dios Padre, le dice: hágase tu voluntad. Y resulta que ahora nosotros con lo que se escucha ahora, con esta falsa enseñanza de la confesión positiva, ahora nosotros podemos hacer nuestra voluntad. Hermanos amados, hay que tener mucho cuidado. Si usted está en un lugar donde le enseñen que tiene que simplemente decir en voz alta las cosas para que Dios le conceda, salga corriendo de ahí. Son apóstatas, han abandonado la fe y la sana doctrina. Amén. Y una tercera forma en la que podemos ver la apostasía en estos últimos tiempos, en esta era contemporánea. Bueno, primero le he dicho que es el evangelio torcido de la prosperidad, luego le he dicho que es esta confesión positiva, pero también existe una tercera forma en que nosotros podemos reconocer que es apostasía, que estamos muy cercanos a ese último tiempo. Es el evangelio light, ese evangelio ligero, superficial. Y en nuestros días, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que muchos pastores, muchas iglesias se están apartando de la verdad del Señor, enseñando ese evangelio diluido, suavizado, ese evangelio light. Ese evangelio light es un evangelio donde no se corrige el pecado, donde no se llama al arrepentimiento, donde no se habla del infierno, donde no se mencionan las consecuencias que tiene el pecado. Es decir, no se predica lo que la Biblia enseña, sino solamente lo que agrada al oído de las personas. Mire, las predicaciones de estos predicadores light son charlas más bien motivacionales nada más, enseñando cómo alcanzar el éxito, 7 pasos para el éxito y así. Enseñan sobre cómo hacer realidad tus sueños y tus metas, pero nunca confrontan al pecado con la realidad de la palabra de Dios, ¿no? Lo suavizan para mantenerlos contentos a la gente, para que no se vayan de la iglesia. Mire, los cultos de estas iglesias son solamente un show, podría decirlo. Sí, porque tienen música, tienen luces y hay muchas emociones, pero sin lo principal, la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, eso simplemente es un show. Eso no es iglesia. Eso no es mensaje verdadero. Y aclaro lo siguiente, no quiero decir que las luces, la música o los sentimientos que se expresen estén mal o sean pecado. No, eso no es así. Sino que algo así, sin la palabra de Dios, que es lo principal, ahí simplemente es un show. Lo principal debe ser la palabra de Dios. Y usted cuando escuche un mensaje, porque yo sé que aquellos hermanos que se conectan y que son parte de nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, sabe con seguridad que está en una iglesia sana. Pero en el famoso YouTube
Y en las redes sociales usted encuentra mensajes de todo tipo. Y hay que aprender a reconocer, hermanos, qué es bíblico y qué no es bíblico. Qué realmente me edifica y qué no me edifica. ¿Sí? Cuidado con este evangelio light, porque las predicaciones de aquellas personas, le doy un dato, van enfocadas en no espantar a las personas, sino más bien en que tengan una experiencia y sensaciones hermosas en medio de lo que hagan. Esto solamente para hacerlos sentir bien en el momento, pero sin compromiso real. O sea, sin un llamado verdadero a reconocer a Cristo como su Señor y como el Salvador de sus vidas. Qué importante es esto, hermanos. Claro, porque muchas personas pueden llegar y como no hay un evangelio que realmente confronte, entonces no hay cambio. Simplemente van un día domingo a un show. Salen de la iglesia y siguen en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Están recibiendo un mensaje suavizado, un mensaje no real, no verdadero, cuando la palabra de Dios en realidad confronta, hermanos, confronta nuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios llama a este tipo de cristianos, los llama los sensuales en la Biblia. Es decir, los que están enfocados en las sensaciones, en las emociones, en los sentidos, y no realmente en su relación con Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios. Son aquellas personas que solamente se están basando en experiencias, no en palabra. Yo he escuchado mensajes de ese tipo, hermanos, donde la gente que va a esas iglesias solo está esperando un milagro, que Dios le sane, que Dios le dé plata, que Dios le dé un carro, le dé una casa, y no hay anhelo de cambio interno, simplemente por necesidad y porque me conviene así. Y como le digo, la palabra de Dios los llama sensuales. Judas, capítulo 1, versículos del 17 al 20, le voy a leer ya para ir terminando el mensaje, iglesia amada. Judas 1, del 17 al 20 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Solo buscan sensaciones. Iglesia amada, tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo, Él nunca vino a predicar un evangelio light o un evangelio suavizado, sino Él vino a predicar una vida de cambio. ¿Se imagina usted el mensaje que recibían los fariseos en la época del Señor Jesucristo? Era contundente, hermanos. Era retador. Causaba conflicto a veces. Pero era el verdadero evangelio, transformar nuestros corazones, entregar nuestra vida al Señor. Es más, en Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23 dice: y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, y decía a todos, esto lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se imagina usted? Esto es confrontador, esto es retador, esto no es fácil, no es sencillo, esto es para valientes. Si tú caminas con el Señor verdaderamente, eres un valiente. Mira el evangelio del reino que predicó nuestro Señor Jesucristo.
Es un llamado al arrepentimiento. En primera instancia es un llamado al arrepentimiento. Le voy a leer en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es contundente. Hay que predicar sobre el arrepentimiento, hermanos amados. Bueno, así que si usted escucha mensajes de ese tipo o asiste a un lugar donde solo le motivan, donde solo le arengan, donde solamente le endulzan su oído con palabras bonitas, pero no hay corrección a través de la palabra de Dios, entonces salga corriendo de ahí, porque son apóstatas, porque han abandonado la fe y la sana doctrina. Hermanos amados, tomen en cuenta estas 3 cosas de la apostasía que se da en iglesia. Ya para concluir, hermanos amados, tenga cuidado con el evangelio de la teología de la prosperidad, ¿sí? Eso es torcido y eso es chueco. Tenga cuidado con la enseñanza de la confesión positiva, porque eso es algo tomado de la nueva era, no de la Biblia. Y tenga cuidado con ese evangelio light, ¿sí? Donde solamente le endulzan el oído y no le predican de un verdadero arrepentimiento. Iglesia amada, que Dios le bendiga, que Dios guarde su vida, que esta palabra le haya dado claridad en su corazón, en su ser. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.